capítulo 12. En el mes de enero de este año, comenzamos el 2025, hermano, hablando del tema de ser sacrificios vivos para Dios. De que tú y yo y los que aquel día o aquel mes de enero 2025 estuvieron oyendo la palabra de Dios, estuvieron escuchando constantemente durante un mes, hermano, que había que ser un sacrificio vivo para Dios. Y esto es muy interesante, hermano, aleluya, porque el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, dice de esta manera. Cuando esté ahí, usted diga amén. Quiero leerlo y quiero que me siga usted con su vista. Amén, porque está escrito en la Biblia, Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Quiero volverlo a leer. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ayúdeme a orar, Padre, quiero darle gracias, muchas gracias por su palabra, Señor. Gracias por inspirar a Pablo a escribirle a los romanos, mi Dios, respecto a tener una vida de sacrificio, Señor, a entender, mi Dios, que tú lo que buscas, Señor, es mirar vidas, Señor, que puedan sacrificarte para entregarte un culto, Señor, aleluya, pensante, un culto, Señor, aleluya, inteligente, un culto no en ignorancias, mi Dios. Te ruego, Señor, esta noche que tu Espíritu Santo pueda tocarnos, mi Dios, que tu Espíritu Santo pueda movernos, mi Dios, oh Señor, sangolotearnos, Padre, oh Dios, darnos hálito de vida, de tal manera que podamos ser, mi Dios, aleluya, sacrificios vivos, santos y agradables para ti, en el nombre santo y glorioso de Jesucristo. Amén. Mira, hermano, Pablo está diciendo algo muy claro y es algo, hermano, que evidencia que el cristianismo no es una religión. Lo que está escribiendo Pablo, hermano, aleluya, está escribiendo, hermano, respecto, amén, a la vida cristiana, a la vida del discípulo, a la vida del creyente. Lo que Pablo está escribiendo, hermano, amén, con pocas palabras nos está diciendo que el cristianismo no es una religión, que la relación con Dios, hermano, no conlleva, aleluya, una vida quieta, no conlleva una vida, hermano, aleluya, que tiene, amén, una parálisis. Dice, sabes, hermano, y le habla a la iglesia, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. No dice, quiero que vengan y presenten un plan de cómo quisieran vivir. Yo no estoy interesado en que presenten sus anhelos de cómo quisieran estar en un año. Lo que yo estoy rogando es porque ustedes aprendan a vivir de tal manera, amén, que vuestros cuerpos, aleluya, que vuestras vidas sean ese sacrificio vivo. Pablo no está invitando a la iglesia, hermano, a volver a los tiempos del Antiguo Testamento, donde se usaba el carnero y se sacrificaba, donde tenía que morir alguien menos el pecador. Donde traíamos a las palomas, las poníamos frente, las degollaban, derramaban la sangre y decían, bueno, pues mi pecado ha sido redimido por la muerte de este animal. Pablo dice, yo quiero, se debe, aleluya, comenzar a entender que el cristianismo es una vida donde tú tienes que sacrificarte. Así que yo quiero que tú y yo podamos pensar, hermano, hoy, cuánto sacrificio de tu vida le has dado a Dios, cuánto cambió tu vida de enero a diciembre durante 10 meses, aleluya, en qué más te has sacrificado para Dios. No que me digas que oras, no que me digas que lees, no que me digas que ayunes, hermano, porque eso ya no es un sacrificio.
Lo hacemos a la hora que queremos, los minutos que queremos, el día que queremos, a la hora que queremos. No hay un sacrificio de ti, no hay un sacrificio corporal en ti, hermano, que puedas decir, oh, yo he estado peleando contra el pecado hasta la sangre. Eso sería un sacrificio. Es que muchas veces hemos estado, aleluya, confundiendo, hermano, lo que dice la Biblia respecto a presentar un sacrificio y que nosotros creamos, aleluya, que lo que hacemos pareciera sacrificarse. ¿Te pareciera que te dijera, qué sacrificio es venir desde mi casa? Usted sabe dónde vivo. Desde mi casa a la iglesia en coche. ¿Tú me creerías que eso es un sacrificio? ¿No me creerías? ¿Por qué? Si para mí es un sacrificio, a lo mejor para ti no, pero para mí es un sacrificio. Esa es la forma de pensar de la iglesia. Tú estás pensando que lo que haces es un sacrificio. Y si lo expones delante de otros, quizá te contesten como me acabas de contestar. No, eso no es un sacrificio. Es que, hermano, hablar de ser cristianos, hablar de vivir la vida cristiana, aleluya, representa que verdaderamente, amén, nuestras vidas estén en un continuo sacrificio que sea agradable a Dios, en hacer cosas, hermano, que sean santas y aceptables a mi Dios. Que tú y yo, hermano, podamos comprender la necesidad de ser personas que sean capaces de sacrificarse para su Dios. No un sacrificio en la cruz como el que Cristo presentó para perdonarnos, pero sí un sacrificio, hermano, aleluya, en aquellas áreas en las que todavía sigues siendo cómodo y por ende infiel a tu Dios. En aquellas áreas donde todavía tú y yo, aleluya, somos dueños de nuestras vidas y por ende no podemos crecer para nuestro Dios, porque son las áreas donde no somos y no queremos, aleluya, ser personas que se sacrifiquen. A Abraham el Señor no le pidió dinero porque Abraham tenía mucho dinero, pero para él no hubiera sido sacrificio, hermano, aleluya, darle dinero. A Abraham no le pidió 1000 carneros que los hubiera dado porque eso no era un sacrificio, pero lo que sí le pidió, hermano, fue que le sacrificara a su hijo, a su único, porque eso era un sacrificio. Dios no puede decirte, hermano, y quiero que lo entiendas, no es Dios el que te está diciendo, lee un capítulo y después de leído digas, qué sacrificio. Dios no te pide el sacrificio de que no voy a prender la tele, no voy a prender la tele, y después de eso digas, ay, qué sacrificio. No, hermano, a un hombre le dijo, escúchame bien, quiero que vayas y le prediques a Nínive. Quiero que vayas y le prediques a los enemigos. Quiero que vayas y le prediques a uno de los pueblos más temerosos, a pueblos que le quitan la piel, aleluya, a sus víctimas estando vivos. Quiero que vayas ahí y proclames en sus calles. Eso es un sacrificio. Tanto lo miró ese hombre, hermano, aleluya, que huyó en sentido contrario para no, aleluya, atender a la voz de su Dios. Muchas veces tú y yo no hemos alcanzado a entender, aleluya, que sí, el cristianismo demanda de una vida de sacrificio. Y es lo que menos queremos darle tú y yo a Dios, sacrificios personales. Sacrificios personales. Donde tú literalmente puedas entender que eso que se está haciendo no es algo que te guste, no es algo que te agrade. Tú seguramente por ti mismo no lo harías. Es más, ni siquiera se me había ocurrido la idea, pero por causa de mi Dios, yo lo voy a hacer. Por causa de mi Señor, es como yo voy a vivir. Y es entonces cuando tú empiezas a entender lo que es un sacrificio para tu Dios. Un sacrificio, como dice aquí, en cuerpo, hermano. Decía un hermano, aleluya, ahora que fui a la reunión a Puebla, y decía, tenía años que yo no ayunaba 3 días seguidos. Es que para nosotros ya ayunar un día, digo, no sé, pero no, ya no es un sacrificio, hermano. Cuando llegas dices, ay, ¿cómo cree que no voy a comer 24 horas? Ay, pero después de que tú ayunas, sabes que 24 horas... O sea, tu cuerpo apenas está agarrando la onda que le estás ayudando.
Pero hacer ayunos con un sacrificio, entonces tú tendrías que ir a 2 días, a 3 días o quizá a 4 días. Eso es un sacrificio a Dios. Eso es algo, aleluya, que Dios voltea y ve y dice, claro que este hombre, claro que esta mujer están sacrificándose. Quizá para ti incluso la obediencia podría ser un sacrificio. Porque tú podrías reconocer como yo cuando llegué al Señor. A mí no me gusta obedecer. Algunos tenemos problemas con reconocer que no nos gusta obedecer y por ende jamás te vas a arrepentir y jamás obedecerás. Pero cuando tú reconoces, hermano, no en una mala actitud, sino reconocer, pastor, yo le decía a mi pastor, de verdad, me cuesta obedecer, he crecido como animal en el monte, no sé obedecer, me cuesta, aparte no me gusta. ¿Qué hago? Arrepiéntete, hermano. ¿Pero de qué quiere que me arrepienta? Pues si nada más lo que no quiero es obedecer. Y es un sacrificio. Que alguien venga y te diga, haz esto. Dios sabe que te estás sacrificando porque es el área en donde tú vives cómodo, donde nadie me dice nada. Así que cuando hablamos de sacrificios en el cuerpo, cuando hablamos de esos sacrificios donde literalmente involucra tu carne, hermano, hablamos, aleluya, de la experiencia de ir muriendo a sí mismos con tal de agradar a aquel que nos llamó. Cuando tú y yo no estamos dispuestos, hermano, entonces tú y yo, aleluya, no podemos presentar ese sacrificio vivo, amén, donde involucra mi ser, mi cuerpo, donde involucra, hermano, aleluya, que yo me he puesto, aleluya, en una posición donde parezco un sacrificio. Hay una porción en Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel 15. Primera de Samuel, versículo 15. Versículo 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Vino un hombre y le dijo a una mujer, está bien tu plan, está bien lo que quieres hacer, pero hazme a mí primero, anda, ve y tráeme a mí. Hermano, él o mi hijo. Por supuesto que todos nosotros diríamos mi hijo. Pero ella obedeció. Usted piense, ¿eso era un sacrificio o no era un sacrificio? Por supuesto que es un sacrificio, hermano. Aleluya. A atender a la voz del hombre de Dios, a atender a aquel que me está diciendo que no me preocupe cuando lo que estoy viendo es que todo está por escasear. Pero el sacrificio vivo, el sacrificio que duele, hermano, ese sacrificio, aleluya, que se llena de santidad, dice un sacrificio vivo y santo, es decir, un sacrificio, hermano, aleluya, no perfecto, soy vivo y me aparto para poder hacer, aleluya, lo que a mi Dios le agrada, me aparto para poder, aleluya, sacrificarme para mi Señor. Y es así entonces como alguien dice, está bien, entonces haré lo que tú me dices, está bien. Le dijo el Señor a otro hombre, sabes, sal de esta cueva, ya no quiero que te escondas y quiero que vayas, aleluya, y enfrentes a 400 profetas. Hermano, tiempos de guerra, era el único. ¿Qué crees que esperaba ese hombre? Y fue y lo hizo. ¿Por qué, hermano? Porque sacrificarse en obediencia, hacer lo que a Dios le place, hermano, es mucho mejor que nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Es mucho mejor, hermano, aleluya, que poner aquí en este altar, aleluya, un carnero de 1 año sin defecto. Dios lo que está buscando es que los hombres y las mujeres de fe, hermano, aleluya, comiencen literalmente a tener una vida personal de sacrificio para Él. Para Él.
Pregúntate tú, ¿en qué me he estado sacrificando 10 meses? Que me he sacrificado tanto, que crecí, que maduré, que me desarrollé. Tú puedes ir, yo no soy mentiroso, ahí está la lista de oración, así de sencillo. Ve a ver cuánto has orado de más en comparación del año pasado. Y quizá para ti hoy día es un sacrificio decir, ay, pues tengo que pararme a las 6 de la mañana, tengo que ir 6:30. ¿Eso será un sacrificio vivo, agradable y santo a tu Dios? Si entre comillas, hablo como hombre, dice Pablo, si de este sacrificio con el que vivimos dependiera, hermano, la entrada al cielo, ¿cuántos entraríamos? Si el sacrificio fuera el pase al cielo, ¿cuántos podríamos tener ese pase para ir al cielo? Es que no hemos tratado de entender ni siquiera, hermano, aleluya, que así se vive en el cristianismo. Todo el tiempo tienes que estar sacrificando algo, aleluya, de tu vida para mantenerte en el estilo de cristianismo que Jesucristo trazó. Es la forma, aleluya, en la que el Señor Jesucristo vivió cada día de su vida. Es la forma en la que Cristo le enseñó a los apóstoles, hermano, aleluya, a vivir con sacrificio. Y no, hermano, aleluya, solamente porque ellos caminaran para llevar el evangelio, sino que cada mañana de sus vidas, aleluya, ellos hacían algo, amén, que pudiera hacerles saber a las personas que nuestro Dios era real, verdadero y que era su Dios. Cuando no hay sacrificio en nosotros, cuando hay la falta de sacrificarse, entonces tú oyes, aleluya, de la boca del individuo, está muy lejos, es muy temprano, tardan mucho, llego cansado, no tengo tiempo, quizá para la otra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no hay, aleluya, una formación, amén, para decir, me voy a sacrificar. Cosas, hermano, reales y verdaderas que puedan ser aceptas a los ojos de Dios. A un hombre solamente, hermano, se le mandó a hacer algo y fue desechado. Por eso Samuel expresa eso. ¿Tú crees que la grosura del carnero, tú crees que la sangre del carnero es mayor a que se obedezca a Dios? Pues erraste. Dices, hermano, tú y yo no estamos concibiendo la necesidad de que el carácter siga siendo forjado. No has mirado la necesidad de volver al sacrificio. Algunos de ustedes lo saben. Sobre todo se da mucho más en el matrimonio. Cuando llega primero uno de los dos, o aunque lleguen los dos, siempre uno de ellos va a ser el primero que comienza a sacrificarse, empieza a ayunar por el otro, empieza a orar más por el otro, empieza a rogarle a Dios, empieza a buscar consejo, dirección, empieza a tener un deseo. No le importa si es más temprano, no le importa si va a ser noche, no le importa si tiene que orar todos los días, no, porque está dispuesto al sacrificio. Si llega un papá aquí y su hijo está sumergido en los vicios, ese papá va a orar día y noche hasta que vea a su hijo salir de ahí. Si llega un hijo y ve a sus padres pelearse, va a comenzar a hacer lo que tenga que hacer. ¿Por qué tenemos que ser motivados por una desgracia y no podemos ser motivados por el amor a nuestro Dios? Porque aquí la mayoría de nosotros ya no está en esa condición, ya no son las circunstancias. Ahora lo que debería de movernos es el amor. ¿Y qué crees, hermano? Nuestro amor está tan podrido por Dios que no somos capaces de sacrificarnos como cuando llegamos con la intención de que la persona que está a tu lado cambiara. Ya te lo cumplió el Señor. ¿Por qué tendrías que venir nuevamente a las 5? Qué religiosos somos, ¿no? Pregúntate, ¿lo pensabas cuando llegaste? Qué exagerado para toda la Biblia, pastor. ¿Lo pensaste cuando estabas en los problemas? Ayunar, pastor, ¿cómo cree? Tengo gastritis. ¿Lo pensaste cuando estabas en el lodo cenagoso? Claro que no, hermano. Pero ahora estás confiando en otras cosas menos en Dios. Estamos, hermano, aleluya, siendo movidos por este mundo para tener una vida que no le agrada a Dios.
Romanos 12. Quiero que regresemos a donde estábamos. Está aquí. Presenta tu cuerpo como un sacrificio. Que sientas. Que lo viva. No, hermano, gloria a Dios. Ahí donde estábamos, Romanos capítulo 12, versículo 2. Sigue hablando el apóstol. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes. No te conformes porque el mundo dice que todo tiene que ser más relax. No te conformes porque el mundo dice que hay que ser religioso. No te conformes porque el mundo dice que todo tiene que ser más fácil. No te conformes a este mundo, hermano, sino tienes que renovarte en tu mente. Tienes que aprender a entender si esto de lo que está hablando el contexto, el versículo 1, eso es de Dios. Porque seguro muchos se pueden preguntar, ¿eso será de Dios? Vivir en sacrificio para Dios, ¿vendrá de Él? Bueno, entonces no fue Dios el que le habló a Abraham. Entonces Dios no envió al profeta a decirle a la mujer, llame a mí primero, ni tampoco envió al otro a enfrentar los 400 profetas, ni tampoco le dijo a aquel, ve y predica en medio de un pueblo lleno de asesinos. ¿Estás aquí? Hermano, es que Dios está involucrado, aleluya, dentro de una iglesia que sabe pagar el precio. Dios se agrada de ver a hombres y mujeres, hermano, que están dispuestos a ir más allá de su comodidad. ¿Por qué tendríamos que hacer del cristianismo, hermano, algo tan ligero, tan chafa, tan barato? Cuando la Biblia no marca ningún estándar de ese tamaño. Biblia todo el tiempo está exigiendo que los hombres y las mujeres sean de un nivel que este mismo mundo no sea digno de tenerlos en esta tierra. Pero tú y yo, hermano, aleluya, hemos estado perdiendo, hermano, aleluya, ¿cómo podría decir? Hemos infravalorado el sacrificio. Le hemos dado un precio muy barato. Y Dios sabe que es el sacrificio. Tanto lo sabe que envió a su Hijo a morir por nosotros de una forma, hermano, aleluya, que solamente Cristo podía haber soportado. Porque a Cristo le agradó el sacrificio, pero porque era un sacrificio, hermano, proveniente de la obediencia. Un sacrificio, aleluya, que hacía que el Señor Jesucristo pudiera, hermano, aleluya, expresar cada día de su vida que se estaba generando un carácter para poder hacer lo que el Padre le había pedido, que Él estaba formando, hermano, aleluya, un corazón que no iba a desobedecer a la hora de la hora. Algunos de nosotros no estamos, hermano, aleluya, involucrados en que el Espíritu haga eso en nosotros. Hemos gestado de nuestras vidas, hermano, algo religioso. Religioso. Yo te diría una cosa, de lo que tú haces para Dios, lo que hagas, de algunos quizás sí sé, de otros no sé nada, pero lo que tú hagas, yo te pediría, duplícalo. Duplícalo, ¿vienes a orar media hora? Ora una hora. No, pastor, no puedo porque ya no me da tiempo. No, pues no puedo porque tengo que parar más temprano. Y empieza a ver cómo eso es cómo es algo complicado. ¿Lees 3 capítulos? Pues lee 6. ¿Haces un resumen? Haz 2. Date cuenta, hermano. Cuando tú te des cuenta, porque estamos hablando de un sacrificio que involucra nuestro ser. Y duermes 6 horas, duerme 5, duerme 4. Eso es a lo que nos estamos negando. Eso es, hermano, donde no queremos involucrarnos. Ahí es donde el Señor dice, presenta un sacrificio, presenta algo donde vuestro cuerpo se vea vivo, con gozo, con alegría. Preséntame algo que yo vea que realmente te está costando. En el libro de Corintios, en el libro de Primera de Corintios 9, versículo 24, Primera de Corintios 9, 24 al 27,
¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mira, hermano, Pablo lo usaba el Espíritu Santo. Mira lo que dice Pablo. Y quiero que pongas atención. ¿Te gustaría ser eliminado? ¿Te gustaría, después de decir en tu nombre eché fuera demonios? ¿Te gustaría que después de que digas en tu nombre sané personas? ¿Te gustaría que después de que digas prediqué y se salvaron 3,000, que le dijeras me paré en Nínive, prediqué y la ciudad se salvó? Y después de eso tú oigas, nunca os conocí, siempre hiciste lo que quisiste. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si nunca estuve en tu corazón? Es que hablar de sacrificio, hermano, es hablar de darle valor a lo que yo estoy haciendo. Ya te estás sacrificando en algunas áreas. Ya no te vas con tus compas, ya no chupas, ya no te drogas, ese tipo de cosas. Bueno, y después de todo eso, ¿te gustaría ser eliminado? Porque sí, ya no fuiste por la cerveza a la tienda, pero no te quieres parar de tu hamaca espiritual. Sí, hermano, ya no te divorciaste, pero no obedeces a la autoridad. Sí, hermano, tus hijos no se van a perder, pero no quieres hacer más de lo que se te demanda. Entonces, imagínate, yo he oído muchos ejemplos de lo que Pablo pone en el deporte. Hubo un hombre que era muy señalado en las redes sociales porque cuando su equipo iba a jugar el fin de semana, él se la pasaba el viernes de fiesta. Su equipo perdía y él no daba el mismo rendimiento. Entonces, ¿de qué le sirve ganar bien? ¿De qué le sirve tener un buen equipo, buenos compañeros? Si al final él no puede abstenerse de lo que tiene que abstenerse para ganar lo que hay que ganar. El sacrificio, hermano, el sacrificio no solo es hacer. Para poder hacer, hay que abstenerse también de muchas cosas. Y es ahí donde creo, amén, que radica, hermano, por llamarlo así, aleluya, el punto de apoyo para que la iglesia sea una iglesia de sacrificio, que la iglesia aprenda a abstenerse. ¿Me quiero desvelar? Te vas a tener que abstener. Ay, como que siento que no descanso cuando duermo. Pues no te cenes 3 tlayudas, hermano. Ya tu cuerpo, ya aunque estés flaquito, ya no lo digiere. O sea, hay cosas, hermano, que tú mismo debes de saberlo. Y te pongo ejemplos así de carnales para que puedas entender. Pero es importante comprender que si tú y yo no queremos ser eliminados de una carrera, que después de decir fui tu líder, ahora tú eres mi líder, de después de decir yo predicaba y dices ahora yo solo escucho, porque de eso está hablando Pablo. Tú quieres estar, tú quieres mantenerte, entonces tienes que mirar cómo hay que vivir, qué cosas hay que hacer y qué cosas hay que dejar de hacer. Porque Cristo está buscando un pueblo, aleluya, que tenga el deseo de sacrificarse, de que él o ella, aleluya, literalmente en su persona tengan, aleluya, las marcas del sacrificio. Hermano, que si te estés quedando sin vista sea porque lees mucho la Biblia. Que si te estás durmiendo es porque te paras bien temprano a venir a orar. Oye, pues vale, se vale. Aquí te estás cabeceando, bueno. Pero te estás cabeceando porque, como dice Eclesiastés, el mucho trabajo te agota. No es porque ores mucho, no es porque te acuestes leyendo la Biblia a las 2 de la mañana.
Es que hemos perdido, la iglesia está perdiendo el sentido de sacrificio. Y de esto se habló en enero. Y si esto nos hubiera entrado al corazón, hoy, hermanos, seríamos otra iglesia. Si esto nos hubiera entrado, hermano, aleluya, al corazón, y hubiera echado raíces y hubiera generado convicciones, otra sería usted, otro serías tú. Pero ¿qué crees, hermano? ¿Sacrificarme? ¿Cómo para qué? ¿Hacer más? ¿Cómo por qué? Y entonces, hermano, vendrá un 2026 y pues ¿para qué? En Primera de Pedro, ¿sí estás aquí? En Primera de Pedro, así que dice Pablo, pues chécale porque no sé qué vengas a hacer eliminado. Y dijo, ay caray, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Bueno, voy a leer el 4, Primera de Pedro, para que pues veamos ahí el contexto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5. Acercándose a él, piedra viva, está hablando de Jesucristo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y nuevamente involucra la vida. Y nuevamente, hermano, se habla que tiene que ser acepto. Y nuevamente miramos, hermano, que tiene que ser un sacrificio. Y dice algo espiritual. Algo espiritual. ¿Qué tiene que ver esto, hermano? Que la idea de que si obedeces sea en el espíritu. No te quiero, como ese ejemplo que ponía mi pastor, no te quiero sentado y por dentro parado. ¿De qué me sirve un discípulo, hombre o mujer, hermano, aleluya, que lo tenga sentado y por dentro diga, pero estoy parado? Nada más porque quiero el ministerio. ¿De qué? No, el sacrificio es espiritual, donde se cede, donde la voluntad, hermano, ha sido ceder a Cristo, donde yo estoy haciéndolo para mi Señor, donde todo lo que hago es para Él, donde lo que yo estoy, aleluya, haciendo no es porque quiero un ministerio, es porque yo quiero que Él habite en mí, es porque yo no quiero, aleluya, ser eliminado, es porque yo, aleluya, me he estado, aleluya, sacrificando en esta área y guardando de la otra, y he estado haciendo esto y aquello con tal de acabar mi carrera. Es que el sacrificio que se te pide y se te exige, hermano, como discípulo, no es por el ministerio, entiéndelo. Te conocí y no tenías ministerio, no sabías ni qué era un ministerio, hermano. Tu preocupación no era tener un ministerio, tu preocupación era que tu familia, que tu cónyuge, que tus padres estuvieran aquí. Ya están. ¿Ahora qué? Hasta que te enfermes tendremos nuevamente una persona llena de sacrificio para orar. Hasta que vuelvas a la pobreza, tendremos un hombre, una mujer que quieran buscar a Dios. El sacrificio, hermano, espiritual es aquel, hermano, que se concibe por medio del Espíritu y dices, me voy a sacrificar porque mi Dios lo vale, me voy a sacrificar porque quiero agradarle a Él, me voy a sacrificar no por el ministerio, no por eso, sino porque Él es el Señor. Porque Él solicita piedras vivas, Él solicita sacrificios vivos. Aquí estoy. ¿Qué hay que hacer? Sacrificio. Dice, lo leímos en Samuel, que yo lo daría. Yo lo daría, sí. Lo que tú piensas de sacrificio lo darías, pero lo que Jehová te pidió como sacrificio no fuiste capaz de darlo. ¿Qué quieres que haga, Señor? Que mate a un león, ahorita lo mato. No, que obedezca. Ah, no, espérate, eso es otra cosa. Es que es ahí donde está el problema. Que no le estamos dando a Dios lo que Él está pidiendo. Y la iglesia necesita aprender a darle a Dios lo que Él solicita, lo que Él pide. Para que entonces, hermano, aleluya, no vengamos y seamos eliminados. Pongámonos de pie, aleluya, esta noche y oremos, aleluya, respecto al sacrificio vivo. Y oremos, hermano, respecto a nuestro corazón. Porque a la mayoría de ustedes, gracias a Dios, los conocí con un hambre de querer que Dios hiciera algo en sus vidas.
A cada uno de ustedes los he visto, a la mayoría, porque algunos ya llegaron después, pero la mayoría de ustedes los he visto en su primer amor. En su primer amor. Donde las preguntas, hermano, ¿y qué hago, pastor? Hermana, ore. Hermano, ore. Sí, está bien. ¿Y qué hago, pastor? Ayune por él. Ayune por ellos. Ok, sí, está bien. No había dudas en tu corazón. Hoy se te hace religioso lo que en su momento salvó tu situación. Hoy se te hace exagerado y se te llega a hacer incluso una imposición mía aquello que te sacó del lodo cenagoso. Hoy, hermano, la vida que se te planteó al principio, aleluya, que es la misma, hoy, hermano, aleluya, ya no la crees. Hoy la quieres hacer a tu manera. Ya no te fías de Jehová tu Dios, sino ahora te apoyas en tu propia prudencia. ¿Y por qué lo voy a hacer así? Ustedes en su sabiduría, ¿y por qué lo voy a hacer así? ¿Y por qué no mejor lo hacemos así? Caray, ¿por qué no lo hizo así? ¿Por qué no lo hizo así al principio? Digo, porque pues, si somos tan inteligentes, usted lo hubiera hecho al principio. No, ¿sabe qué, pastor? Yo voy a ayunar 2 horas y tampoco voy a orar. ¿Para qué voy a orar? Lo que Cristo quiere es que tú y yo entendamos que sí sabemos darle un sacrificio, pero lo que quiere Cristo, hermano, es que cambiemos la motivación. Porque hoy, gracias a Dios, no te va a motivar un divorcio, no te va a motivar la pobreza, no te va a motivar, hermano, aleluya, la adicción. Hoy te puede motivar el amor por tu Dios y decirle, Señor, quiero sacrificarme. Señor, quiero hacer lo que tenga que hacer para ti. Señor, yo no quiero ser eliminado. Porque una iglesia, hermano, tiene que entender que debe sacrificarse para su Dios vivo. Cierra un momento tus ojos. Medita un momento en tu corazón respecto a tu vida, hermano, y tú mismo puedes saber si hay un sacrificio en ti. Si hoy Dios te pidiera que sacrificaras algo que te estorba, si hoy Dios te pidiera que sacrificaras algo para que fueras más fiel, más puntual, más obediente, más liberal, no sé, ¿qué tendrías que ajustar? ¿Cuál sería el área en la que tendrías que hacer un sacrificio para tu Dios? ¿Cuál sería el área en la que tú le dijeras, Señor, este es mi sacrificio vivo? Aquí soy esta piedra viva que quiere edificar. Pregúntate, hermano, ¿por qué no hay ese deseo de sacrificio si aún todo no se resuelve? Todo se resolverá cuando estemos en el cielo. Aún en esta carrera, aún todavía podemos ser eliminados. Pero podríamos correr diferente. Podríamos hacer el sacrificio de forma diferente. Podríamos, hermano, aleluya, retomar el deseo de sacrificarnos para Dios en tiempo, en finanzas, en hobbies, en quehaceres. Podríamos sacrificarnos todavía incluso en algunas cosas con la familia, porque hoy resulta que la familia comienza a ser más importante que Dios, y jamás es el plan de Dios. Es Dios. Fue Dios para ti en ese momento, Él, y te dio tu familia y la ha guardado. ¿Por qué queremos hacer más importante algo que no tuviéramos hoy en nuestras manos si Él no hubiera intervenido? ¿Por qué le has quitado la gloria a tu Dios cuando Él te ha dado todo? ¿Por qué hemos dejado de sacrificarnos para aquel que cuando no éramos nadie nos prometió y nos cumplió?
La iglesia tiene que aprender a sacrificarse. Y la iglesia, hermano, se sacrifica en vida. En vida. Si Dios habló a tu corazón, si tú puedes identificar que en estos 10 meses, después de haber oído acerca del sacrificio, realmente no pasó nada, quizá hoy pueda ser una buena noche donde Dios dice: recupera tu vida, recupera el tiempo, vuelve, aleluya, a venir a mí en sacrificio vivo, santo y agradable. Quizá, hermano, aleluya, pueda haber, amén, una reconciliación con nuestro Dios, porque habíamos estado alejándonos por causa de la comodidad. Así que si Dios habló, si el Espíritu Santo te está redarguyendo, hermano, respecto al área del sacrificio, yo puedo decírtelo de mi corazón: usted puede ser una buena discípula, usted puede ser un buen discípulo, pero en comodidad no lo podría ser. Necesitamos sacrificarnos en cuerpo vivo a aquel que nos llamó. Vamos a alabar a Dios, vamos a adorarlo, y venir al altar es para decirle: Señor, ayúdame, quiero sacrificarme, ayúdame, quiero ofrecerte sacrificios vivos, quiero sacrificarme según lo que tú me pidas, porque yo estoy dispuesto a darte cualquier cosa, pero quizá no es lo que tú quieres. Yo estaría dispuesto a hacer muchas cosas, pero no en el área en la que tú quieres. Ayúdame. Puedes venir y hablar con Dios esta noche mientras alabamos a Dios, mientras lo adoramos. Aleluya, Señor.